Estimados jóvenes del segundo grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona, su profesor Antonio Meléndez y la Toma. En el video de hoy vamos a estudiar la climatología, específicamente los factores climáticos, ¿sí? Los factores climáticos, ¿no? Al finalizar el tema, usted será capaz de comprender qué es el clima y el tiempo y conocer los factores que intervienen en el clima, ¿sí? Bien, ¿qué es el clima? El clima es el resultado de una compleja combinación de factores atmosféricos que lo determinan. A simple vista y dada la variedad de fenómenos meteorológicos que se presentan, se diría que el clima es impredecible. Pero esto solo ocurre en el día a día. A largo plazo es posible, observando una sucesión de tiempos, llegar a sistematizar el estado atmosférico en grandes áreas, zonas climáticas, ¿sí? ¿Qué es el clima? Es el estado atmosférico en años, ¿ya? Es el estado atmosférico en años, ¿no? Por días puede parecer que a veces hace calor, hace frío, pero a largo plazo, ¿no? Se le agrupa por zonas climáticas, ¿no? Por ejemplo, en la sierra es una zona climática fría, en la costa norte, por ejemplo, una zona climática tropical, ¿no? Calurosa, en la selva también, por ejemplo, ¿no? Entonces se agrupa por zonas, ¿sí? Y es el estado atmosférico, porque tiene que ver con, vamos a ver de aquí más adelante, ¿no? Con la atmósfera, ¿no? El tiempo. El tiempo es el estado de la atmósfera, ¿sí? Caracterizado por una combinación de elementos, ¿no? Con valores específicos, que son temperatura, humedad, presión, precipitación, viento, nubosidad, etc. El tiempo no en cuanto que la hora, ¿no? Que son las 3, 4 de la tarde, no, sino tiempo en cuestión de estado, ¿sí? El estado puede ser húmedo, temperatura puede ser calor, frío, a 30 grados, 20 grados, la presión, ¿no? ¿Cuánto hay de presión? ¿Cuánto hay de humedad? 90% de humedad, 80% de humedad. Humedad es el agua que hay en el ambiente, ¿no? La precipitación, si hay lluvia, no hay lluvia, los vientos, ¿no? La nubosidad, etc. Sobre un lugar determinado, ¿ya? Sobre un lugar determinado y en un momento concreto, por ejemplo, en la tarde, ¿no? Por ejemplo, de 3 a 4, ¿no? Una hora. ¿Cuál es la temperatura en Chiclayo, por ejemplo, a esa hora, ¿no? Lugar determinado, Chiclayo, la hora, 3 de la tarde, por ejemplo. Después, el tiempo es un estado con caracteres particulares en ese espacio y de corta duración, ¿no? Es instantáneo, una hora, a las 3 de la tarde, ¿no? Mientras que el clima es de años, ¿no? De un año. Acá sí es tiempo en como cuando lo entendemos tiempo, ¿no? Un año, ¿ya? Para que lo puedan agrupar en zonas climáticas. Bien, factores del clima. Aquí hay un cuadrito, ¿sí? Que nos dice que los factores climáticos son 11. Y estos 11 se dividen en dos subcategorías, o en dos categorías, cósmicos y geográficos. Los cósmicos son la energía solar, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y la esfericidad terrestre. Los geográficos tenemos la altitud, latitud, la oceanidad, la continentalidad, el relieve, la vegetación y la exposición según orientación. Esos son los 11 factores climáticos, ¿sí? Bien, veamos. El factor cósmico. Empezamos con los factores cósmicos. Energía solar, ¿sí? Energía solar, es decir, en el Sol ustedes saben que el hidrógeno se convierte constantemente, el hidrógeno se transforma o se convierte en helio. Y este proceso libera energía, una energía cósmica, ¿no? Por eso es, ¿no? Que irradia el espacio, ¿no? Y esa energía es la que mantiene todo el sistema solar con calor, ¿ya?
es decir, lo ilumina y mantiene caliente nuestro planeta, ¿sí? Que cuando se hace todo este proceso, el helio que llega hacia nosotros es mínimo, es poquitito, ¿ya? Es poquitito, ¿ya? Es mínimo, ¿ya? Llega una fracción de esa energía, es mínima. Y ese calor es el que nos mantiene vivos, ¿no? Nos mantiene con calor, nos ilumina, ¿ya? Y este es el que mantiene la atmósfera en movimiento, o sea, nuestra atmósfera, ¿no? Y produce el clima. O sea, ese es el primer factor, el helio, que se transforma del hidrógeno al... ¿Ya? Entonces, vemos ahí ese detalle, ¿no? El hidrógeno, ¿no? Del hidrógeno al helio. El helio es el que nos mantiene con calor y hace que el clima, la atmósfera funcione y se produce el clima, ¿sí? Cuando el hidrógeno se transforma en helio se llama fusión nuclear, ¿ya? ¿Sí? Es para tener en cuenta. Bueno, lo demás es como datos, lo leen, ¿sí? Lo más importante es que la energía solar viene, pues su nombre lo dice, del Sol, pero es del hidrógeno al helio, ¿sí? Bien, movimiento de la Tierra. Tenemos los movimientos de la Tierra. Tenemos, por ejemplo, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, ¿no? Que determinan, ¿no?, cómo se distribuye la energía solar, ¿no?, de manera alternada. En el de rotación, durante 12 horas un hemisferio está sin sol, ¿no?, digámoslo así, está de noche, y el otro hemisferio recibe los rayos solares, y así. Y luego cambia, ¿no?, cada 12 horas. Y en el de estación, en el de traslación, que se realiza alrededor del Sol, igual, ¿no? A medida que va moviéndose la Tierra alrededor del Sol, los rayos caen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está cayendo en el hemisferio norte, aquí cerca al ecuador terrestre, que es el equinoccio. Aquí tenemos en el hemisferio austral, ¿no?, que sería nuestro verano, y aquí en el equinoccio, ¿no?, otro equinoccio, ¿no? Entonces influyen los cambios de las estaciones. Los movimientos de la Tierra, ¿no?, que determina que la energía solar incida en la superficie de manera diferenciada, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, los rayos solares cuando caen en C y en B y en A, entonces, ¿no?, vemos aquí en A son verticales, ¿no? En B son oblicuos y en el A son muy oblicuos, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se producen los equinoccios, ¿no? Aquí se producen los solsticios, ¿sí? ¿Ya? Bien. Factores geográficos. La latitud. Es la separación con el ecuador terrestre. Determina 3 grandes espacios o sectores donde varía la fuerza solar. Por ejemplo, tenemos la latitud alta norte, la latitud media norte, la latitud baja norte. Igualito en el sur, latitud baja sur, latitud media sur, latitud alta sur. ¿Ya? Entonces son 3 grandes sectores. De acuerdo a donde vaya cayendo, por ejemplo, si los rayos del sol caen acá, tendremos, por ejemplo, la primavera, ¿no? La primavera, ¿ya? Si el sol cae aquí, en este lado, entonces tendremos también la primavera, pero en el hemisferio sur, ¿ya? Y este es el hemisferio norte. Recuerden, el ecuador divide a la Tierra en hemisferio norte, ¿sí?, y en hemisferio sur, ¿ya? Pero, bueno, ahí tenemos sectores. La altitud es la separación con el nivel del mar. Determina el descenso de temperatura a mayor latitud. Vemos cómo el clima se ve afectado por los factores, por la latitud, ¿no? Si está en la latitud baja norte, por ejemplo, se hará más calor, ¿no? Y si los rayos caen, también, ¿no? ¿Sí? A más lejos del ecuador, más frío, ¿no? ¿Sí? Y mientras que la altitud también, ¿no?, es la separación con el nivel del mar, ¿no? Acá vemos el mar y la altitud, ¿no? Determina el descenso de temperatura a mayor altitud. Cuando los rayos quedan, ¿no?, vienen acá, por ejemplo, los rayos, ¿no?, llega antes y el aire seco no retiene calor, por ejemplo, ¿no? Aquí no hay mucho calor. Entonces, por eso esas zonas altas son frías. Mientras que cuando llega aquí,
después, ¿no? Y el aire húmedo sí retiene calor. O sea que aquí hace frío, pero es un frío seco. Aquí hace frío, pero es un frío húmedo y retiene el calor. Y eso permite que haya calor. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Por eso aquí hace calor en la costa, mientras que en la sierra hace frío, o en la altura, ¿no? ¿Por qué? Porque como llega antes y el aire es seco, al ser el aire seco, no retiene calor. Mientras que aquí el aire es húmedo, ¿no? Y retiene calor. Por eso la costa es calor, pues, ¿no? Bien. La oceanidad. La masa oceánica produce un lento cambio de temperaturas generando clima costeros con menor amplitud térmica, ¿no? Veíamos, ¿no? Que en el norte en el sur es sentido horario y el giro antihorario es en el norte, ¿no? Sentido antihorario dice es sentido horario en el norte, pero por el efecto Coriolis los vientos se van en sentido antihorario, ¿no? Por el efecto Coriolis, ¿sí? Entonces vemos acá que las aguas, ¿ya? Producen, ¿no? Cuando se juntan estas aguas, producen el calor, ¿no? O el frío, ¿no? De acuerdo cómo se vayan moviendo las olas del mar, ¿sí? Continentalidad genera climas extremos con mayor amplitud térmica. Por ejemplo, el desierto de Verchobayank, ¿no? En el norte, en el polo norte, y el desierto, por ejemplo, de Gobi, ¿no? Entonces genera climas extremos, norte, ¿no? Frío y el desierto. Y el relieve o vegetación, que en su variedad son, por ejemplo, la llanura, las mesetas, cordilleras, ¿sí? Facilita cambios en el comportamiento del aire y la vegetación en su cantidad, ¿no? Las lomas, selvas, etcétera, condiciona la presencia de bolsones de humedad. ¿Ya? Y la exposición según la orientación. Este factor explica cómo una misma montaña puede, en sus lados opuestos, llamados Sotavento y Barlovento, tener notables diferencias, ¿no? Y esto se produce por el efecto de Foehn, ¿sí? ¿Ya? En un lado puede ser húmedo y fresco, y en otro puede ser seco y cálido, ¿no? Como una montaña puede cambiar el clima, ¿no? A un lado y a otro, ¿ya? Muy bien. Zonas climáticas. Tenemos aquí, ¿no? Podemos sintetizar entre grupos. La zona climática tórrida, color naranja, tórrida quiere decir calurosa, ¿no? Que está cerca del Ecuador, si se dan cuenta, ¿sí? La zona climática templada, verde claro, ¿no? Lo que está con verde, ¿sí? Y la zona climática polar, ¿no? Que es lo que está de azul, que es frío, ¿sí? Ampliando la visión o enfoque sintético anterior, podemos hablar de 5 asociaciones. Climas húmedos tropicales, ¿no? Climas húmedos o tropicales, ¿sí? Tenemos los climas áridos, ¿ya? Que están aquí en el desierto, los climas áridos, ¿ya? Tenemos acá los tropicales, los áridos o desérticos, ¿sí? Tenemos los húmedos o templados, ¿no? Y los climas polares, ¿no? O boreales o nivales también conocidos, ¿ya? Muy bien. Entonces acá vemos cómo juegan, ¿no? Un papel muy importante también los círculos polares, ¿no? Notables, ¿ya? Los círculos polares, los círculos notables, ¿no? Los círculos notables. Tenemos el círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, el Ecuador, trópico de Capricornio y el círculo polar antártico, ¿no? Que se va viendo ahí los diferentes climas que hay, ¿sí? Ya, muy bien. Bien, jóvenes, eso es el tema de hoy. ¿Sí? Luego tienen al final su práctica, sus actividades, responder esas preguntas y pues nada, ¿no? Nos vemos el próximo video. Hasta luego.